Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Amigos, nuevamente nos encontramos en su programa Creed en sus profetas. Este programa está dedicado, como siempre lo decimos, al estudio, a la investigación, a la reflexión basados en la palabra de Dios y complementados por el espíritu de profecía, que no es otra cosa que el mismo espíritu que animó a los profetas de la antigüedad a través de la historia en el Nuevo Testamento y también a la iglesia cristiana. Al llegar a este tiempo, Dios previó tener una mensajera en la persona de Elena White, a quien le instruyó con muchas cosas, muchos consejos importantes que son de una importante aplicación para nuestra vida y para la vida de la iglesia también. Para esta tarea nos congregamos junto al pastor Bruno Razo. Muchas gracias, Pastor Eber, y nos congregamos junto al Señor, junto a su palabra y junto a tantos amigos y hermanos que tenemos la misma necesidad, la misma esperanza de ser fortalecidos y guiados por la palabra del Señor. Hoy en una apasionante historia que tiene muchísimas lecciones, pero que nos vamos a detener solo en algunas, del capítulo 17 del primer libro de Samuel. Justo como lo mencionó, pastor, podríamos extraer muchísimas lecciones, pero entre ellas hay una que impacta. Saúl era el rey, era un hombre alto, fuerte, reconocido como el líder militar y civil de la nación, y era quien tenía que estar al frente. Pero aparece alguien más alto, y era un enemigo, bastante más alto, más elevado de estatura. Que se los conocía como los gigantes de la tierra. Así es, ¿no? Y ahí estaba liderando el ejército enemigo, al otro lado del valle, y emitía unos gritos espeluznantes, atemorizantes, ¿no? Nadie quería enfrentarse. Hacía gala de su altura y de su fuerza. Y entonces aparece David en la escena y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que está menospreciando el ejército del Dios viviente? Yo voy a ir a enfrentarlo. Saúl dice, bueno, le mira y dice, pero es un muchacho, probablemente fornido, pero todavía en proceso de formación. Tierno. ¿No? Tierno. Y le dice, bueno, por lo menos usa mi armadura. David intenta usar la armadura, pero se da cuenta que no puede con esto, porque era algo que nunca había usado, no le pertenecía. ¿Qué lecciones espirituales nosotros encontramos detrás de este rechazo de David de usar la armadura de Saúl?
que no le pertenecía. Elena de White nos cuenta en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 243, lo siguiente. Goliat confiaba en su armadura. Aterrorizaba a los ejércitos de Israel mediante su jactancia desafiante y salvaje, mientras hacía un despliegue sumamente impresionante de su armadura, que era su fuerza. David, en su humildad y celo por Dios y su pueblo, propuso enfrentar a esta persona jactanciosa. Saúl accedió e hizo que se le colocara a David su propia armadura real, pero él no consintió en usarla, le era incómodo. Así que dejó a un lado la armadura del rey porque no la había probado. Pero lo que él sí había probado era a Dios. Y confiando en él había ganado victorias especiales. Colocarse la armadura de Saúl daría la impresión de que él era un guerrero, cuando él era solo el pequeño David que cuidaba ovejas. Él no quería que se le diera crédito a la armadura de Saúl, porque su confianza estaba en el Señor, Dios de Israel. Así que escogió unas pocas piedrecillas del arroyo y con su honda y callado, sus únicas armas, de paso de un simple pastor de ovejas, fue en el nombre del Dios de Israel para enfrentar al guerrero armado. Así que él desechó la armadura porque su confianza no estaba en la armadura. Su confianza estaba en Dios. Y no hay cómo enfrentar a ningún soldado en términos iguales, y mucho menos en términos desiguales. El otro era un profesional, este nunca, no era soldado. El otro era un gigante, armado, equipado, este era un jovencito, empezando a la vida, asomando a la vida, ganándose la vida, cuidando ovejas. Y él fue con lo que tenía. ¿Qué tengo como pastorcito de ovejas? Pocas piedras, un cayado para apoyarme. Con eso fue, pero en realidad no fue solo con eso. Fue con Dios, porque fue en nombre de Dios. Y esa fue la gran diferencia de lo que quiso hacer Saúl y de lo que en realidad hizo David. Y también esa fue la gran diferencia en el resultado final. Me llamó la atención el hecho de que Elena White lo pone así bien claro, de que no era un asunto de que le incomodaba simplemente la armadura, porque es verdad, nunca la había probado, es decir, eso era una parte, pero la otra parte interesante es que él sabía que colocarse la armadura de Saúl daría la impresión de que era la armadura la que le había dado la victoria. Por eso, más que el incómodo físico, él tuvo un incómodo espiritual. A él le incomodaba siquiera que la suposición de que si ganaba había sido por la armadura. Eso es. Y bueno... de paso, estaba confiado en que iba a ganar, ¿no? Claro, porque él iba en el nombre de aquel que es más poderoso que cualquier cosa. Él no quería darle crédito a la armadura, pero estaba seguro de la victoria. Sí, y bueno, la jactancia de Saúl fue reemplazada por la humilde dependencia de David. ¿Cuáles son los peligros de la jactancia, la confianza propia en elementos humanos para ganar una batalla, especialmente en el plano espiritual? Elena de White complementa de esta manera. Nuestros ministros, hablando de los líderes religiosos, no debieran desafiar ni provocar discusiones. Que los desafíos estén en el lado de los opositores de la verdad de Dios. Se me mostró que el hermano K y otros ministros, el hermano X, y otros ministros han asumido en demasía el papel de Goliat. Y luego, después que se han atrevido y provocado la discusión, han confiado en sus argumentos preparados, como Saúl quería que David confiara en su armadura. No han confiado en el Dios de Israel como el humilde David, ni han hecho de él su fuerza, han salido confiados en ellos mismos y jactanciosos como Goliat, engrandeciéndose orgullosamente y no ocultándose detrás de Jesús. Sabían que la verdad era fuerte y por lo tanto no humillaron sus corazones ni confiaron con fe en Dios para darle la victoria a la verdad. Se entusiasmaron y perdieron su equilibrio y frecuentemente las discusiones no han tenido éxito y el resultado ha sido un daño para sus almas y para las almas de otros. O sea, no tenemos que confiar en nuestra oratoria, en nuestro argumento, en nuestra dialéctica, en mi especialidad para cantar, en mi especialidad para hacer números.
Tengo que confiar en Dios. No tengo que confiar en mi armadura. No tengo que confiar en la fuerza de mi ejército. Tengo que confiar en la armadura de Dios, en el ejército de Dios. Tengo que confiar en el proyecto de Dios. Y de paso, ya dijimos varias veces, ¿no? Nosotros no estamos aquí hablando de David y de Goliat. Claro. Sí, estamos hablando, podría decir cualquiera. Sí, estamos hablando, pero queremos aplicar ese mensaje a nosotros. Estamos hablando de Ever y de Bruno. Estamos hablando de todos nosotros, no importa cómo te llames. Luis, Mario, José, Juan, Susana, no importa cómo te llames. Estamos hablando de todos nosotros y cuando enfrentamos y luchamos la vida, lo hacemos con nuestras armas, con nuestra herramienta, con nuestra estrategia, con nuestro aparente poderío, con nuestros faltantes, con nuestro vacío. O si lo hacemos confiados en la estrategia de Dios, en el poder de Dios, en las promesas de Dios, en el nombre del Señor. De eso estamos hablando. Al hablar de eso, recordamos que el Señor premia siempre una dependencia humilde como la mostró David. Así, en breves palabras, ¿cómo debería ser nuestra dependencia diaria con el Señor? El estudio de la Biblia, la oración, la alabanza, el servicio, el testimonio, vivir el día con el Señor en el corazón. Esa es nuestra manera, debería ser nuestra manera de vivir todos los días. Gracias, pastor. Tenemos también, además de esta importante inspiración, un consejo que viene enseguida y que debemos prestarle también atención. Hola, hoy vamos a leer una cita acerca de la verdadera educación. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Esta cita puedes encontrarla en el libro La Educación, escrito por Elena G. de White. Te invito a que pueda ser parte de tu biblioteca personal. Adquiérelo visitando ahora mismo la página www.aces.com.ar o también visita una iglesia adventista del séptimo día más próximo del lugar donde tú te encuentres. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Volvemos, amigos, volvemos para recibir una invitación y luego pedir la bendición del Señor. Yo estaba pensando que tal vez en la vida de cada uno de ustedes también haya Goliat que enfrentar. Gigantes que gritan, que atemorizan, que nos paralizan. Y la pregunta es, ¿cómo los enfrentamos? ¿Con nuestras fuerzas? ¿Con nuestras armas? ¿O con la palabra, el poder de la palabra y en el nombre del Señor? Usted y yo ya sabemos cuáles los resultados de hacer una cosa o de hacer otra. Entonces, elijamos lo mejor. Ahora vamos a orar. Señor, en este momento clamo a ti por todos nuestros amigos y hermanos, por los gigantes que tienen que enfrentar en este día, por sus luchas, por sus miedos. Y te pido que nos permitas a todos escondernos en Jesús, en la simpleza de aquel jovencito pastor de ovejas, y confiar en tu estrategia, confiar en tu poder y confiar en tus promesas. Haz de cada uno de nosotros victoriosos por el poder actuante del Señor en nuestra vida. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecidos a Dios por haber estado en compañía de ustedes, pero sobre todo en compañía de la palabra de Dios que nos inspira y nos motiva. Nuestro encuentro el día de mañana. Esto ha sido Creed en sus profetas.